Buenas noches. La Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo del Valle, su junta directiva, ante la situación originada por la pandemia COVID-19 y para cumplir con nuestro principal objetivo, que es velar por la salud de nuestras mujeres con el fin de tener una mejor calidad de vida, ha programado realizar la educación médica continuada en una forma virtual. Es por eso que hoy estamos reunidos para dar inicio a nuestro primer módulo de educación médica virtual. Quiero darle las gracias a todos los que aceptaron esta invitación y están aquí en la sala con nosotros, a nuestros aliados estratégicos, la industria farmacéutica, Química Suiza, Euroética, Faes Pharma, Exceltis, Aspen, Bayer y Novartis. Cada tercer jueves del mes estaremos reuniéndonos, tendremos unos temas y conferencistas importantes que nos estarán actualizando. Espero que esta educación médica virtual la acojamos y la veamos como una fortaleza en estos momentos que todos vivimos. Hoy es un tema supremamente importante y quiero darle las gracias a nuestro profesor, el doctor Gustavo Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, Cecilia. Doctora María Cecilia, por esa introducción, nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo del Valle. Estoy dando también una bienvenida a todos los que hasta ahora se han conectado para esta conferencia que nos va a presentar nuestro profesor, el doctor Gustavo Gómez. Quiero contarles que a medida del desarrollo de la conferencia ustedes pueden hacer preguntas. Esas preguntas las deben desarrollar en el módulo, en la parte inferior de su pantalla que dice preguntas y respuestas. Sobre ellas vamos a tener la opción de irlas viendo a lo largo de la conferencia cuando las vayan postulando, y posteriormente daremos con el profesor Gómez las respuestas respectivas. Porque la opción del chat, en el chat ustedes pueden hacer todos los agradecimientos, los saludos, como hemos escuchado, el profesor Dankers en Perú ya nos ha dado un saludo muy cordial para el profesor Gómez. Todo eso lo pueden hacer a través de la opción chat, pero preguntas y respuestas solo lo vamos a hacer desde ese módulo que está en la parte inferior derecha de ustedes. Esa es, digamos, la temática. Vamos a recibir entonces la conferencia Deseo sexual hipoactivo y terapia androgénica en la menopausia. Es un título especial que el doctor Gustavo Gómez Tavares ha seleccionado para este primer evento académico de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo Valle. El profesor Gustavo Gómez Tavares es conocido por la gran mayoría de los que, por supuesto, están hoy conectados. Es profesor de la Universidad del Valle, del Departamento de Ginecología y Obstetricia, profesor de endocrinología ginecológica. Adicionalmente, ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia y nos ha representado en muchos eventos académicos nacionales e internacionales. El doctor Gustavo Gómez Tavares, ginecólogo y obstetra, es adicionalmente ha ocupado el cargo de presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, y hoy nos va a deleitar con su conferencia de deseo sexual hipoactivo y terapia androgénica en la menopausia. Sean ustedes todos bienvenidos. Profesor Gustavo Gómez Tavares, bienvenido a este webinar de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo del Valle. Bueno, muchas gracias, Huber. Muchas gracias, Cecilia. Qué bueno podernos encontrar cuando sea por este medio, que definitivamente ha cambiado todo, mucho para bien. Yo creo que más para bien que para mal, que ha cambiado nuestra fisonomía, que nos ha impedido volver donde el peluquero, pero qué bueno que podamos tener la capacidad y la oportunidad de vernos y de oírnos. Lástima que yo no pueda ver a la gente de la audiencia, que me encanta verlos, verles las caras, verles los disgustos, verles las alegrías,
pero sé que hay muchos colegas en Colombia y colegas por fuera de Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica, que nos están escuchando. Muchas gracias a todos. Gracias a la Sociedad Colombiana de Menopausia, capítulo del Valle, con su junta directiva, en cabeza de Cecilia Arturo, Hubert Carnaval, todos los demás integrantes, gracias por la invitación. Me parece que es la mejor forma de manejar la educación médica continuada en este momento. Hemos escogido este tema de deseo sexual hipoactivo, que coincidencialmente va a tener que ver mucho con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque las parejas están en contacto permanente, las familias obviamente están mucho más unidas, y una relación de este tipo es muy benéfica para todo, pero posiblemente tenga alguna afectación en el caso de la actividad sexual. Eso lo pensarán ustedes y sacarán las conclusiones al final de la conferencia. Vamos a hablar de deseo sexual hipoactivo, y es una definición un poco conflictiva, además que no hay un acuerdo en las sociedades principalmente que hablan de ello, que es la sociedad de psiquiatría, la sociedad de psicología, las sociedades de sexualidad. Y vamos a tratar de diferenciar el deseo sexual hipoactivo del bajo deseo sexual, que para mí son dos cosas completamente diferentes. Permítanme compartir la pantalla con ustedes. Espero que lo estén viendo. Esta diapositiva sobra porque ya el doctor Hubert me presentó. Muchas gracias por la presentación. Esta diapositiva es muy clara porque lo primero que nos dice es que definitivamente el sexo no está en los genitales. El sexo está en el cerebro. En el cerebro específicamente, en el hipotálamo, en la amígdala, en los núcleos frontoorbitales, y hay unas sustancias, hormonas, que están muy importantes, que van a regular la respuesta sexual. Tenemos la dopamina, que es la hormona de la motivación, la hormona del amor, la hormona de la anticipación sexual, que generalmente está en las amígdalas. Está la oxitocina, que está en la hipófisis posterior y que es la hormona de la satisfacción, de la lubricación, del orgasmo, de las contracciones, y que es la hormona del apego. Esta es la hormona que los viejitos de 80 años que están cogiditos de la mano y que posiblemente pueden hasta no quererse mucho, deben estar llenos de oxitocina, porque es la hormona del apego. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una pareja por muchos años. Y tenemos la prolactina, que es una hormona inhibidora de la acción sexual. ¿Por qué inhibe? Inhibe directamente a través de disminuir la dopamina, y inhibe indirectamente disminuyendo las gonadotropinas y por lo tanto los estrógenos y la progesterona. También estas hormonas centrales y neurotransmisores centrales se acompañan en este proceso de hormonas periféricas. Tenemos la testosterona, los estrógenos y la progesterona. El ser humano está hecho para la reproducción. Nosotros, como todos los animales, estamos hechos para la reproducción. Por lo tanto, nuestro organismo se prepara en el momento de la ovulación de la mujer para que nosotros tengamos una relación sexual. ¿Para qué? Pues para
aprovechar la ovulación y pensar en la reproducción. Y por eso los estrógenos que aumentan son permisivos. A medida que aumentando los estrógenos en la mitad del ciclo, la mujer va a tener más deseo, ¿no? Los progestágenos es receptivo. Y es decir que en el momento de la ovulación, la mujer es receptiva sexual y psicológicamente, y la testosterona es iniciativa, llamémosle así. La mujer cuando está enamorada, cuando está frente a la pareja, cuando desea al hombre que tiene al frente, si nosotros le medimos la testosterona, va a tener una testosterona alta. Por lo tanto, estas tres hormonas van a ser importantes. ¿Para qué? Para regular el deseo, para la excitación, y posteriormente la oxitocina va a ser la hormona principal para el orgasmo. De modo que todo lo que se relacione con el deseo, con la excitación, con el orgasmo, es de origen central. Pero hay factores que influyen en la disfunción sexual femenina, diferentes a los factores neuroendocrinos que durante la conferencia iremos viendo cómo se desarrollan. Y entre ellos, yo considero que la principal es la estimulación inadecuada. La estimulación inadecuada en una relación sexual hace que no hayan tantos orgasmos, que disminuya la calidad del orgasmo. Por lo tanto, hace que esta persona no quiera tener encuentros posteriores, que son encuentros no satisfactorios, y disminución del deseo sexual con disminución de la excitación. Y por el otro lado, relaciones dolorosas disminuyen la excitación, y todo esto junto, estimulación inadecuada, encuentros no satisfactorios y relaciones dolorosas, lleva a esto que llamamos el vaginismo, que el vaginismo es como la negativa fisiológica, orgánica de tener o estar en contra de una relación sexual. También hay otros factores que influyen en la función satisfacción sexual. Como todos sabemos, salud mental y emocional, la imagen sexual de la pareja, el sentimiento que se tiene del compañero, de pronto el amor, el odio, sentimientos de frustración y las expectativas de la mujer o de la pareja para de esa relación en el futuro, y las experiencias sexuales anteriores, que son muy importantes en la forma positiva o negativa. Una mujer que tiene relaciones sexuales anteriores, malas experiencias, violación, abuso, va a tener mal desempeño sexual. La que lo ha tenido normal, adecuada, agradable, gratificante, obviamente va a tener más fácil respuesta a una invitación sexual. Y por lo otro, que es lo normal, la salud general, el estrés que se esté manejando, la función sexual del compañero. Uno de los problemas que tenemos nosotros en la menopausia es que si nosotros le damos terapia hormonal a la mujer para que mejore su menopausia, si el compañero no responde, si el compañero no está adecuado para responder a esa relación sexual, pues la mujer puede entrar en una disminución del deseo sexual. Y la duración de la relación, que a mí me parece que es relativo, no necesariamente porque uno tenga una relación muy prolongada, necesariamente va a tener prolongada en tiempo, necesariamente va a estar disminuida en excitación o en placer. Entonces, ¿qué es el deseo sexual hipoactivo? Indistintamente vamos a hablar de dos cosas. De que es la palabra en inglés, hypoactive sexual desire disorder, y esto que lo hablamos en español, deseo sexual hipoactivo. Y el deseo sexual hipoactivo tiene varias definiciones, depende de quien lo diga, pero la definición en general es una persistente o recurrente o ausencia de fantasías sexuales, de deseo, de ganas de actividad sexual, pero que causan angustia. Es decir, yo no quiero tener relaciones sexuales, pero me siento mal por no tenerlas. Me siento angustiado por no tenerlas. En el caso del hombre, es muy frecuente el hombre que falla en una relación sexual, se angustia, se deprime y está preparado
con mucho susto para una relación sexual posterior. Entonces el deseo sexual hipoactivo tiene esas características. No hay deseo sexual, pero ese deseo sexual causa angustia. Y miren que tiene una incidencia altísima, desde 36, 39% y una prevalencia que puede llegar hasta el 15%. La clasificación de 2 o 3 sociedades que les voy a mostrar difieren algunas en ciertas cosas. La clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud habla que el deseo sexual hipoactivo es ausencia o reducción marcada en el deseo o en la motivación de la actividad sexual en 3 partes. Primero, el deseo es reducido, no tengo ganas, no me provoca. Es la que le dice normalmente la paciente a uno. Pero también en la respuesta, mi esposo me estimula, ¿no? Me hace las invitaciones sexuales, pero mi respuesta es muy mala comparado con la estimulación. O yo sí puedo iniciar una relación y una actividad sexual, pero el interés durante esa relación me desaparece. Esto aplicado a la mujer. En los hombres nos pasa particularmente lo mismo. La clasificación internacional dice que esto es una característica que puede ser persistente y que puede ser recurrente, y que no es secundario a un trastorno externo, que eso es lo que yo quiero que les quede. El deseo sexual hipoactivo no es secundario a un trastorno, ya sea dolor o a un trastorno, ya sea depresión o a un trastorno, ya sea un trastorno físico. Esa es la característica del deseo sexual hipoactivo. La American Psychiatric Association, la APA, en su libro de diagnóstico y en su manual de desórdenes mentales, tenía clasificado el deseo sexual hipoactivo en una enfermedad que ellos llamaban Female Sexual Interest and Arousal Disorder, FSIAD, que posteriormente dijeron en su última edición que consideraban que eso era el deseo sexual hipoactivo que se estaba mencionando en otras asociaciones como la Asociación Mundial de la Salud. Y igualmente, ¿no? Hablaban de ese característica de ese trastorno del deseo sexual con carencia, ausencia de fantasía, de deseo, pero siempre con la producción de angustia o dificultad interpersonal. Hablaban ellos de que ese deseo podía ser generalizado y no limitado a algunas estimulaciones específicas o a algunas situaciones específicas de pareja, y que podía ser adquirido y que podía durar durante toda la vida. Y posteriormente, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual en las Mujeres también hablaba de que este deseo sexual hipoactivo era de naturaleza no situacional, que coincidía con las otras definiciones, es decir, que no era secundario a un abuso físico y emocional, ni a una insatisfacción con la pareja, ni a un fenómeno de estrés que haya en la pareja, pero ellos sí decían que podría verse afectados por problemas psicológicos y cambios en el estilo de vida. Esto lo lleva a uno a decir, ¿qué es entonces realmente el deseo sexual hipoactivo? Para eso tenemos que saber qué es el deseo, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, el deseo es una combinación de acciones estimulantes a través de hormonas y neurotransmisores y acciones retardantes a través de neurotransmisores y hormonas. Ustedes ven en esta gráfica que
la melanocortina, que ha aparecido últimamente como una hormona muy importante para la inducción del deseo. Yo no sé si tendrá que ver algo con la noche y por qué es que uno está más propenso a tener relaciones por la noche que durante el día, sobre todo cuando es muy conservador. Y esta melanocortina estimula la dopamina, que nosotros sabemos que es la hormona o el neurotransmisor del amor, y la testosterona, que periféricamente también aumenta la dopamina, por lo tanto aumenta el deseo, y los estrógenos y la progesterona, que aumentan el deseo, pero que no se sabe exactamente el mecanismo por el cual lo hacen. Y los que bloquean el deseo, que son la serotonina, que ya definitivamente está muy definida, los opioides endógenos y la prolactina. De modo que tiene que haber un equilibrio entre estos factores estimulantes y estos factores depresores del deseo para que esto funcione adecuadamente. Ese balance tiene que ser conservado y, como vamos a ver más adelante, ha sido utilizado para poder buscar medicaciones que nos puedan ayudar a controlar el fenómeno de deseo hipoactivo. Nuestro amigo de muchos de nosotros, Santiago Palacios, le agrega a esto del deseo sexual dos componentes que él llama impulso físico y la motivación. El impulso físico modulado, la palabra es modulado, no regulado, modulado principalmente por la edad, que es obvio, la salud general, que es obvia, los requisitos hormonales que están un poco controversicos y el estado de ánimo, que algunos, como lo que vimos, lo podrían incluir dentro del diagnóstico del deseo sexual hipoactivo, y los otros consideran que no debe estar incluido ahí. Y la motivación, que está modulada por experiencias previas, como dijimos anteriormente, por la calidad de la relación y por la duración de la relación. Ahora, el deseo sexual hipoactivo, ¿hay que examinar a la paciente para hacer el diagnóstico? No, nosotros no tenemos que examinar a la paciente cuando hablamos de deseo sexual hipoactivo. Nosotros podríamos examinar a la paciente si nosotros queremos saber si hay un factor asociado. Por ejemplo, en la mujer menopausia, el síndrome genital o geniturinario de la menopausia, o la atrofia vaginal específicamente, o también porque hay muchas afecciones médicas que podrían estar interfiriendo con el deseo sexual hipoactivo. Y la hormona tiroidea y la prolactina también son importantes, porque la hormona tiroidea es la hormona de la energía y la prolactina es la hormona antigonadotropina, que influye también en la disminución del deseo. Y la otra pregunta es, nosotros tenemos que medir testosterona y globulina transportadora de las hormonas sexuales para hacer diagnóstico de síndrome de deseo sexual hipoactivo. No, no se requiere para el diagnóstico. Y entonces eso es lo que yo quiero que nos quede claro. El deseo sexual hipoactivo o el síndrome del deseo sexual hipoactivo es un problema neuroendocrino, es un problema central. No es un problema físico, no es un problema psicológico, no es un problema posquirúrgico. Y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos el diagnóstico frecuentemente de deseo sexual hipoactivo? Porque hay barreras para el diagnóstico. Y esas barreras para el diagnóstico son por la paciente. Y en estos dos trabajos que les muestro aquí, lo explican. El trabajo de Kinsberg, arriba, en 450 mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas que dijeron que tenían fueron diagnosticadas como con bajo deseo sexual, el 73% premenopáusicas, el 81% posmenopáusicas, informaron que no habían mencionado de ese problema a su proveedor de salud. Entonces, la mujer le da
pena, en la mayoría han ido cambiando, y decirle a su médico que está sufriendo de falta de deseo sexual. Y en una encuesta más grande corroboraron lo mismo, que solo el 34% de las mujeres habían dicho a su proveedor de salud que realmente ellas no tenían deseo sexual, que eso les producía mucha angustia, pero que posiblemente no tenían o la confianza o el médico no les había dado la confianza para que ellos pudieran decir eso. Y entonces miremoslo al otro lado. También la relación médico-paciente. Se ha comprobado por muchos estudios, y este es uno de ellos, en el cual 1.196 mujeres que fueron únicamente a hacerse una prueba de Papá Nicolau, que de pronto el médico no conversó con ella, sino que su hijo le dijo, señora, vaya, le puso el espéculo, le hizo la prueba, pero no le investigó nada, ¿no? El 45% de las pacientes no planteó el tema de la salud sexual. Pero lo grave de todo es que el 85% de ellas dijo, pero si el doctor me hubiera dado la facilidad para yo poder discutirlo con él, seguro que se lo habría dado. Entonces la relación médico-paciente es importantísimo para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, o si no, muchas mujeres van a seguir deprimidas, van a seguir con trastornos de la pareja, van a seguir con problemas que las va a llevar a somatización, porque nosotros no hemos hecho el diagnóstico. Un estudio grande que ven ustedes aquí de casi 1.400 mujeres que se hizo en una encuesta en mujeres de 20 a 70 años en 4 países, Reino Unido, Francia, Italia y España, creo, mostraron esto, que casi el 30% de las mujeres que mostraban bajo interés sexual, muchas de ellas no excitación, casi el mismo grupo no orgasmo, cuando a las mujeres se les preguntaba para mirar la prevalencia del trastorno sexual. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo? Mirando muchas cosas, esta tabla, y dijéramos así, el Decreased Sexual Desire Screener, consta de 4 preguntas muy claras que nosotros le podemos decir a estas mujeres. Y es preguntarles, ¿en el pasado su nivel de deseo o interés sexual era bueno o era satisfactorio? ¿Ha habido una disminución del deseo e interés sexual últimamente? ¿Le molesta? Es importante, le molesta, le importa, le angustia que ese baja de deseo sexual e interés sexual. Y por último, ¿le gustaría a usted que ese deseo sexual aumentara? Si ustedes le hacen esas 4 preguntas, ¿no? Ustedes podrían llegar a hacer el diagnóstico. Pero para hacer el diagnóstico, ustedes les tienen que hacer estas preguntas y posiblemente examen. ¿La han operado? ¿Ha tenido depresión? ¿Ha tenido alguna condición médica? ¿Toma medicamentos o toma alcohol? ¿O ha tenido un parto o un embarazo y parto reciente? ¿Tiene síntomas menopáusicos? ¿Tiene otros problemas sexuales? ¿Su pareja tiene problemas sexuales? ¿Usted no está satisfecha con la relación de su pareja? ¿O usted sufre de estrés, trabaja mucho, sufre de fatiga? Si la paciente le contesta estas 4 preguntas positivas y ninguna de estas preguntas es positiva, el diagnóstico es deseo sexual hipoactivo. Es decir, no hay una causa de estas que explique el deseo o el bajo deseo sexual de esa paciente. Si por el contrario, estas 4 preguntas han sido contestadas sí, pero una de estas preguntas es contestada sí, entonces el problema de esta persona es diferente a un síndrome de deseo sexual hipoactivo. Y es lo que yo he llamado, que parece lo mismo, pero que no es, bajo deseo sexual. En este orden de ideas,
Entonces, el deseo sexual hipoactivo es un problema neuroendocrino. Es un problema del balance entre los factores estimulantes y los factores depresores del deseo. En esta diapositiva lo que yo les quiero mostrar es que ese balance inhibitorio versus excitatorio está a través del fenómeno excitatorio dado por la dopamina y la norepinefrina, sobre todo estimulado en los receptores de 5-hidroxitriptamina 1A. Y los factores inhibitorios son dados por la 5-hidroxitriptamina que se expresa en este receptor de 5-hidroxitriptamina 2A. Cuando el receptor 5-HT1A se expresa, se estimula, entonces la función excitatoria va a ser mayor que la inhibitoria. Pero cuando se estimula este receptor 5-hidroxitriptamina 2A, aumento de serotonina, y entonces la acción inhibitoria va a ser más que la acción excitatoria. ¿Cuál sería en estos casos el síndrome de disfunción sexual? Este caso, aumento de los receptores inhibitorios y disminución posiblemente de los receptores estimulatorios. Y entonces aparece la primera medicación que ha sido aprobada en los Estados Unidos para el manejo del síndrome de deseo sexual hipoactivo, que es la flibanserina. Así como el Viagra es la pepita azul, la flibanserina ha sido la pepita rosada y se le ha llamado el Viagra femenino. ¿Qué es la flibanserina? Es una sustancia que tiene una acción postsináptica en los receptores 1A, 5-hidroxitriptamina, que son agonistas, es decir, excitatorios, y una acción en el receptor de 5-hidroxitriptamina 2A, que son receptores antagonistas, y una acción dual, excitatoria o positiva en estos receptores y negativa en estos receptores. Entonces la flibanserina lo que hace es que incrementa dopamina, incrementa norepinefrina, disminuye serotonina y esa es su acción. Y entonces ha sido aprobada para la FDA para el manejo de la disfunción sexual, ¿no? Hipoactiva como tal, el síndrome hipoactivo como tal. Se hicieron 5 o 6 trabajos que todos tienen nombre Violeta, Daisy, Orquídea, nombres femeninos, y ustedes ven aquí un trabajo de 24 meses, todos están resumidos todos los artículos, y en este trabajo ustedes ven comparados con placebo como desde las 4 semanas se inicia el aumento de la actividad sexual, que se mide por el número de eventos sexuales satisfactorios, que es una regla casi general para medir uno si un medicamento funciona con respecto a la estimulación sexual. Y el perfil de seguridad, que es lo más importante de la flibanserina, es que no hubo grandes problemas de seguridad. Se le dan 10 miligramos diarios de flibanserina a las mujeres premenopáusicas comparados con placebo, y cuando miraron los efectos secundarios fueron cansancio, boca seca, mareo, somnolencia, insomnio, ansiedad, que para mi gusto son muchos, pero que los autores dicen que aun cuando hubo todos esos efectos secundarios fueron leves o moderados y que comenzaron a los 14 días del ciclo. La flibanserina no la tenemos en Colombia. En Estados Unidos se llama Adil. Posteriormente, y hace muy poquito, y por eso le pongo ahí aquí postdata, parece que la FDA
ha aprobado un segundo medicamento que es la bremelanotida, que es una agonista de la melanocortina 4, que ha sido aprobada también para el manejo del síndrome de disfunción sexual, ¿no? Y ese en Estados Unidos se llama Vyleesi. Estos dos compuestos, como ustedes ven, actúan a nivel neuroendocrino y son especialmente diseñados para el síndrome de disminución hipoactiva. Ahora, hablemos de bajos deseos sexual. Ya no es síndrome de disfunción sexual hipoactiva, bajo deseo sexual. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que en el bajo deseo sexual yo voy a averiguar que además del bajo deseo, ¿qué más hay? Obviamente tengo que hacer una historia clínica y únicamente tengo que buscar comorbilidades, que sean trastornos endocrinos o neurológicos o cardiovasculares psiquiátricos o por medicamentos de venta libre. Y lo principal que nosotros encontramos, y yo creo que todos nosotros hacemos, es los medicamentos asociados al bajo deseo sexual. Y son, como ustedes ven aquí, una gama muy grande: antiepilépticos, antihipertensivos, son analgésicos, sobre todo los opiáceos y los antiinflamatorios no esteroideos, todos los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Los antipsicóticos, los ansiolíticos, el litio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de norepinefrina, los antidepresivos, el litio y otros que son agentes quimioterapéuticos, histamina. Es decir, ustedes ven, la lista es muy grande. A la paciente hay que preguntarle si está recibiendo alguno de estos compuestos y nosotros podemos decir que esa puede ser una causa de su bajo deseo sexual, no de su disfunción sexual hipoactiva. Quiero ser muy claro en eso. Ahora, ¿cuál es el papel de los andrógenos en el bajo deseo sexual? Comencemos por saber de los andrógenos. Los andrógenos en la mujer, todos saben ustedes, esto es una gráfica muy antigua. Los ovarios producen el 50% de la androstendiona, la suprarrenal el otro 50%, la testosterona es producida en el 35% en el ovario y en el 15% en la suprarrenal, y la dehidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato son andrógenos casi exclusivamente suprarrenales. Y esto es muy importante. El otro 50% de la testosterona se produce por conversión periférica a partir de la androstendiona. También es muy importante saber cómo funciona. El receptor de la hormona, de las hormonas androgénicas, es principalmente un receptor intracitoplasmático y un receptor nuclear. El receptor intracitoplasmático es de que tanto la dehidroepiandrosterona como la androstendiona y la testosterona entran al citoplasma celular y la testosterona se convierte en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona va al receptor nuclear y también la testosterona va al receptor nuclear. Es decir, tiene que haber una conversión previa antes de ir a hacer su acción genómica. Hay un producto de degradación que es el 3-alfa y el 3-alfa diol, que es el que va a actuar a nivel del folículo piloso. Es el que nos va a dar el hirsutismo y que es muy importante cuando nosotros estamos hablando de hirsutismo idiopático. Y es muy importante también saber que la testosterona puede actuar de tres maneras. La testosterona se puede convertir y se debe convertir en dihidrotestosterona y va al receptor de dihidrotestosterona que tiene receptores específicos en la piel y en algunos órganos. Pero puede actuar directamente en los receptores de testosterona que también tienen
áreas específicas donde hay receptores de testosterona, pero, ojo, se puede convertir a estradiol. Entonces, cuando ustedes den testosterona, cuando ustedes den andrógenos, siempre piensen que esos andrógenos se van a convertir en estrógenos y ya no solamente tienen que pensar en la acción buena o mala de la testosterona, sino en la acción buena o mala de los estrógenos a los cuales se han convertido los andrógenos. Y también saber que no solamente se producen andrógenos en la suprarrenal y en el ovario, sino que también se producen en otros órganos. Se producen en el tejido adiposo, en las glándulas mamarias, en el tejido endometrial, en la piel, en los huesos, en el sistema cardiovascular, en el cerebro. Y estos son producidos allí, pero actúan ellos mismos dentro de la misma órgano, entre las mismas células, y eso es lo que se ha llamado una acción intracrina. Entonces los andrógenos tienen una acción intracrina, que es muy importante saber eso, porque esto no lo vamos a medir nosotros en la testosterona periférica, en los niveles de los sueros, sino que tenemos que tener en cuenta que si nosotros administramos o si hay niveles de andrógenos aumentados, de pronto estos de andrógenos aumentados a nivel sérico-plasmático se pueden unir o adicionar a los andrógenos producidos intracrinológicamente en los tejidos que vemos ahí. También es importante mirar que la testosterona, la mayoría para poder funcionar, se convierte en dihidrotestosterona por una 5-alfa reductasa, ya sea el tipo 1 o tipo 2, y que se convierte por una aromatasa en estradiol. Estos son los últimos productos de la conversión de la testosterona y tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estemos hablando de testosterona. ¿Cuál es la acción de la testosterona en la actividad sexual, en la inducción sexual, en la excitación sexual? Hay muchos trabajos. Yo quise mostrarle 2 trabajos que miraban primero, que si ustedes ven esta de la mitad, ante el estímulo erótico, este sería la respuesta y estos serían los sitios que se iluminan en el cerebro cuando un estímulo erótico en un paciente que no está recibiendo ningún tipo de medicación. Pero cuando ustedes le dan a esa paciente estradiol, ustedes ven cómo hay un aumento de los sitios que expresan la actividad de excitación, la actividad erótica. Y si ustedes a los estrógenos le agregan testosterona, es mucho mayor. Y ustedes ven que aquí está iluminada la amígdala, está iluminada el lóbulo temporal y está iluminado el lóbulo frontoorbital. En otro trabajo, también utilizando testosterona, miraron las reacciones en una resonancia nuclear magnética de una mujer joven, de una mujer de edad media. La mujer joven, ante el estímulo sexual, reacciona iluminando los sitios donde se produce la excitación sexual en el cerebro, que son la amígdala, que ustedes la ven aquí, y el fronto orbital. Y si ustedes lo ven aquí, esta es la iluminación de una persona joven ante un estímulo sexual. Pero una persona mayor, si ustedes le dan testosterona, ustedes ven que esta imagen es muy similar a esta imagen, esta muy similar a esta y esta similar a esta casi igual. Lo que quiere decir, no lo estoy diciendo, que la testosterona en una mujer de edad media podría en su determinado momento y en su real intensidad hacerla parecer como una mujer joven. Esto lo hacen los amantes de la testosterona. Ahora, existe, y eso también se ha
hablado mucho y ha habido mucha controversia. Hay mujeres que tienen deficiencia androgénica. Mucha gente dice, no, la mujer no existe la deficiencia androgénica en la mujer. No existe el síndrome de deficiencia androgénica en la mujer. Pues sí, sí existe. Y no solamente existe, sino que está bien definido. Una paciente con una deficiencia. Diferencia entre deficiencia e insuficiencia. La deficiencia es disminución de los niveles, de una sustancia. E insuficiencia es que no hay esa sustancia. Entonces, estas pacientes tienen clínicamente disminución, abolición de la motivación, se cansan rápido, tienen fatiga persistente, no se sienten bien y además abolición o disminución del deseo sexual. Entonces aquí es la utilización. Sí es cierto que estas pacientes necesitan testosterona para mejorar no solamente su estado general, sino testosterona para mejorar el deseo sexual. Bueno, lo veremos en las próximas diapositivas. Y segundo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y el diagnóstico, pues obviamente lo debemos hacer midiendo los niveles de testosterona. Medir los niveles de testosterona es hasta cierto punto complicado porque a la testosterona la han estigmatizado en el sentido de que tiene que ser laboratorios muy especializados, que los laboratorios no tienen parámetros iguales, que las técnicas no son técnicas confiables. Yo creo que eso lo podríamos decir en la época en que este artículo se escribió en el 2002, pero yo creo que ahora no podemos decir eso. Nosotros tenemos un laboratorio muy confiable, el laboratorio nuestro de Imbanaco, donde los niveles de testosterona se miden y testosterona total. Diferente a la testosterona libre, porque la testosterona libre siempre se ha medido como una diferencia entre la testosterona total, restémosle la hormona sexual hormone binding globulin, hormonas transportadoras de hormonas sexuales, y lo que nos queda es la testosterona libre. Por eso nunca ha sido muy confiable. Pero en este momento nosotros estamos midiendo la testosterona por un espectrómetro de masas y la testosterona libre es muy confiable. Entonces, si nosotros tenemos disminución de la testosterona total o tenemos disminución de la testosterona libre y para regular hemos dicho una tercera parte de lo normal, nosotros podemos hacer el diagnóstico de deficiencia androgénica. Un punto que quiero que quede claro ahí. También quiero que quede claro que las causas de disminución de testosterona, ustedes las ven ahí. Puede ser oforectomía, total o parcial, insuficiencia hipotalámica, insuficiencia o insuficiencia hipofisiaria, insuficiencia suprarrenal, uso de corticoides, la terapia estrogénica. Los estrógenos disminuyen la testosterona. Siempre ha habido la pelea entre estrógenos y andrógenos. Los anticonceptivos orales, es muy importante. Nuestras pacientes con anticonceptivos orales, muchas manifiestan que se disminuye completamente el deseo sexual, el hipertiroidismo y la depresión. Pero tenemos aquí la edad, ¿no? Y entonces aquí sabemos, tanto en la mujer como en el hombre, que la mujer a medida que va avanzando en edad va disminuyendo sus andrógenos. Este es un trabajo clásico de 1.400 y pico de mujeres en un rango de 18 a 75 años y midieron testosterona, dehidroepiandrosterona sulfato, testosterona libre y androstendiona, y ustedes ven cosas como esta. La testosterona de los 18 a los 75 años disminuye hasta el 55%. La dehidroepiandrosterona hasta el 77%.
la testosterona libre, muy similar a la testosterona total, y la androstendiona, que es precursora de testosterona en el 64%. Y esto nos tiene que enseñar dos cosas. Si nosotros tenemos una determinación de testosterona, nosotros tenemos que tener la edad de la paciente y nosotros tenemos que tener ya rangos normales para la edad de la paciente para nosotros saber si la paciente tiene deficiencia o no tiene deficiencia de andrógenos como tal. Y tenemos afortunadamente la hormona transportadora de la hormona sexual no cambia, de modo que no es por cambio de la hormona transportadora los resultados de la disminución de testosterona ni de testosterona libre, sino por disminución de la producción de esas hormonas a través de la vida. Y esta diapositiva yo siempre la presento, porque una de las causas de la disminución de testosterona es la causa iatrogénica. Somos nosotros. Desafortunadamente todavía en algunas partes a las pacientes les hacen oophorectomías innecesarias. Las pacientes con endometriosis y endometriomas que caen en manos de los oncólogos, sálvese quien pueda, porque los oncólogos le sacan los ovarios. Y la paciente que tenga algún miomita o que tenga una menstruación muy abundante o que le diga al doctor, doctor, a mí no me interesa esta matriz porque como dicen todos los doctores, la matriz no es sino para tener hijos y para que nos dé cáncer y quiero que me la saque y el doctor muy complacido lo hace. Pues este estudio que es clásico, el estudio Rancho Bernardo, mostró que en pacientes que les hacían, que tenían úteros intactos y ovarios intactos, en los pacientes que les hacían oophorectomía, la testosterona disminuía el 30-40%. En los pacientes que les hacían oophorectomía, pero en los pacientes que les hacía histerectomía, aún con conservación de ovario, la testosterona disminuía casi el 30%. De modo que el útero no, bueno, no, tal vez no pueda decir esto, pero la histerectomía no está tan exenta de trastornos hormonales, y este caso lo demuestra. Un paciente, si usted le hace histerectomía, le disminuye los andrógenos. Por eso hay muchas mujeres que dicen, doctor, a mí yo me siento vacía. Interprete qué quiere decir yo me siento vacía. Obviamente si le sacan los ovarios va a disminuir la testosterona. Entonces yo no dejo de recalcar esto porque no podemos hacer histerectomías innecesarias primero. Y segundo, nosotros debemos tratar hasta donde sea posible en la patología ovárica benigna conservar los ovarios. Entonces ahora sí vamos a hablar del uso de los andrógenos. Hablemos del uso de los andrógenos. ¿Qué hay? ¿Qué evidencia hay del uso de los andrógenos? Entonces planteamos, el uso de los andrógenos tiene dos características. Primero, aún no está aprobada la utilización de andrógenos en la mujer. Segundo, no hay medicaciones que estén hechas específicamente para el manejo de la deficiencia androgénica en la mujer. Tercero, las presentaciones de los andrógenos están casi todas hechas para utilizarlas en el hombre. Y basado en eso se han hecho varios estudios. Yo quiero mostrarle únicamente estudios prospectivos randomizados, les voy a mostrar 3 y les voy a mostrar un metaanálisis que, aun cuando yo no soy muy amigo de los metaanálisis, se lo voy a mostrar porque esta es la única entidad que yo he visto que los análisis no terminan diciendo no hubo estudios suficientes, necesitamos hacer más estudios.
necesitamos estudios prospectivos randomizados doble ciego. No, es el único de las cosas que yo he visto que el metaanálisis no termina diciendo eso. ¿Qué termina diciendo? Bueno, más adelante les digo. Este trabajo fue hecho por Bronstein en el 2005. Todos los estudios que les voy a mostrar, que son 3, son prospectivos, randomizados, doble ciego, controlados con placebo. Este diferencia uno que en los unos todos en pacientes menopáusicas. Esto en algunas en menopausia quirúrgica y otras en menopausia natural. Y todos son hechos con parches, no implantes, no ampollas, no oral, porque definitivamente todavía no se piensa que se puede usar en las mujeres. Y este estudio lo hizo en mujeres de 24 a 70 años, y esa es otra característica. Estos 3 estudios sí están hechos en pacientes con disfunción sexual hipoactiva. No son pacientes con deficiencia de testosterona. Entonces, se han hecho en esos pacientes disfunción sexual hipoactiva. Esta paciente, obviamente, para que sea disfunción sexual hipoactiva, no le encontraron alguna causa de disminución de los andrógenos. Esta estaba recibiendo terapia de estrógenos, que es muy importante decirlo, porque ya vimos nosotros que los andrógenos se aumenta su efecto cuando se hacen en pacientes que están recibiendo estrógeno. Y se hicieron 119 mujeres con placebo y se hicieron 3 grupos, uno de 150 microgramos, uno de 300 y uno de 400 microgramos parches 2 veces por semana durante 24 semanas, y se midió lo que se mide en todos estos estudios, que es el número de eventos sexuales satisfactorios. Esta paciente, este trabajo, ustedes ven aquí el placebo, 150 microgramos, 300 microgramos y 450 microgramos. Se encontró que había un aumento del número de episodios satisfactorios sexuales únicamente en los parches de 300, con una diferencia estadística significante. Y cuando se midieron, que también se mide en todos los estudios, los dominios, que son el deseo, la excitación, el orgasmo, el placer y la respuesta, encontraron que con el parche de 300 había un aumento significativo del deseo y un aumento significativo de la excitación, pero en los demás dominios no había diferencia. Y el autor dice que el parche de 300 aumenta el deseo y la frecuencia de la actividad sexual, que es bien tolerado, y que en pacientes que habían desarrollado un deseo sexual hipoactivo. El segundo trabajo, que ya fue en el 2006, fue el Intimate, que fue hecho por el grupo de Davis, Susan Davis, que la hemos tenido aquí en Colombia, afortunadamente en 2 o 3 oportunidades, uno de sus colegas, Siri Flynn, y es el Intimate, que es también prospectivo, como hicimos, randomizado, 549 mujeres que estaban recibiendo TH, y a estas pacientes le dieron únicamente 300 microgramos de testosterona 2 veces por 24 semanas, 2 veces por semana en 24 semanas en una menopausia natural. Es muy importante, como vamos a ver en el trabajo, la diferencia de la menopausia natural, que todavía tenía andrógenos, en la menopausia quirúrgica, que tiene 0 andrógenos de origen ovárico. ¿Cuáles fueron los resultados? Encontraron lo mismo: aumento de los episodios sexuales, el número de eventos sexuales satisfactorios, 78% los pacientes que usaron los parches de testosterona versus 19% en los que no usaban parches de testosterona. Y en el intento por tratar, es cuando suman todos los
los pacientes hayan terminado, no hayan terminado, pero lo suman todos y que logran sacar datos de eso, también encontraron que el 73% de los que usaban los parches de la testosterona versus 19% de los que usaban placebo tenían más eventos sexuales o episodios sexuales satisfactorios. Y la conclusión es que en estos, a corto plazo, 4 semanas, toleraban bien los parches y aumentaba el deseo y aumentaba la actividad sexual y, muy importante, disminuyó el estrés. Todos estos trabajos siempre tienen ese ítem, disminución del estrés, para poder decir que pueden manejarse en el síndrome de deseo sexual hipoactivo. Y este último, que es el de Susan Davis, y el último que ha hecho, me revisé todos los artículos que ha habido de aquí para acá, en el 2008, que apareció en el New England Journal of Medicine, tiene varias ventajas. Primero, fue muy largo, ¿no? Segundo, bastante número de pacientes. Tercero, compararon 2 parches de concentraciones 150 y 300. Cuarto, midieron la seguridad de efectos secundarios en un periodo de 52 semanas, que ha sido uno de los problemas de los trabajos con testosterona. El trabajo con testosterona, que son trabajos que usualmente son limitados, nosotros no podemos saber nunca cuáles son los efectos de la testosterona a largo plazo, porque los trabajos terminan y no tienen seguimientos y entonces no podemos saber efectos secundarios, que es muy importante de saber a largo plazo. Este trabajo, el Afrodita, ya incluyó pacientes con menopausia quirúrgica y con menopausia natural. Utilizaron y no pacientes que tuvieran terapia hormonal, y utilizaron un parche, ¿no? Cada 24. Entonces, ustedes ven aquí intento de tratar, ustedes ven menopausia natural, ustedes ven aquí menopausia quirúrgica. Importante, ustedes ven que en los pacientes con menopausia natural, los que recibían 300 microgramos mejoraron estadísticamente sus eventos sexuales satisfactorios comparado con los de 150 microgramos y obviamente comparados con el placebo. Pero no fue así en la menopausia quirúrgica. Ustedes ven, la menopausia quirúrgica en ninguno de los parches, ni de 300 ni de 150, fueron estadísticamente significativos su incremento. Pero cuando ustedes ven los dominios, específicamente el deseo, el orgasmo, la excitación, el placer, la preocupación, y ustedes ven aquí el estrés, todos los dominios fueron significativamente mejorados en los pacientes con menopausia natural, el estrés estadísticamente disminuido, y lo mismo fue cuando mirábamos individualmente los dominios en pacientes menopáusicas quirúrgicas. ¿Por qué las menopáusicas quirúrgicas no fueron de pronto estadísticamente significativos con el placebo? Yo creo, porque de pronto necesitaban más andrógenos que los que tenían que usar la menopausia natural, que tenía de pronto un poquito de andrógenos de base. Y cuando miramos el seguimiento, que es muy importante, el principal efecto secundario fue el incremento del vello. Entonces, definitivamente, en pacientes con 300 microgramos hay un incremento del vello que no fue con pacientes de 150 microgramos, y esto que es relativamente preocupante, hay un caso de cáncer ductal invasivo, hay un caso de cáncer receptor estrógeno positivo, y hay un cáncer de carcinoma ductal de grado intermedio positivo. Este se salva y se le achaca a los autores porque esta paciente, antes de entrar al estudio, había dicho a los investigadores que ella tenía secreción sanguinolenta por el pezón y no le hicieron caso.
el final de Afrodita es que las mujeres menopáusicas que no reciben terapia con estrógenos, 300 microgramos de testosterona, y esto no me gusta, resultó en una mejoría modesta pero significativa de sus relaciones sexuales satisfactorias, y que los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos. Y ahí volvemos otra vez a comenzar como el principio. Ya casi terminando, miramos qué hay en todos los estudios, analizando todos los estudios que se han hecho de uso de testosterona en pacientes con bajo deseo sexual o deseo sexual hipoactivo, que son los que hay. Y ustedes ven aquí este metaanálisis publicado en el 2019 en la revista de Diabetes Endocrinology, y aquí están los trabajos que yo les mostré, el de Davis, el trabajo de Schifrin, estos 3 trabajos grandes, y lo que muestra este metaanálisis es que definitivamente el manejo con parches de testosterona mejora significativamente el síndrome del deseo sexual hipoactivo comparado con los pacientes que reciben placebo. Como conclusión, ellos hablan en el metaanálisis que la testosterona es efectiva en mujeres menopáusicas con bajo deseo sexual que causa angustia, es decir, síndrome de deseo sexual hipoactivo. No estamos hablando de deficiencias de testosterona por ninguna razón. Y esto es importante, que la administración se prefiere por vía oral que por cualquier otra vía debido a su efecto en el perfil lipídico. Y eso es cierto. No es lo mismo la acción en el perfil lipídico cuando ustedes dan testosterona oral que cuando la dan transdérmica, que cuando la dan transparenteral, cuando la dan intramuscular. Y volvemos a lo mismo, que se necesita una mayor investigación a largo plazo para mirar cuáles son los efectos de la testosterona. Por último, creo, o casi por último, tengo que me pareció importante en el 2019 este consenso del uso de testosterona o de terapia de testosterona en la mujer. ¿Por qué es importante este consenso? Este consenso participaron 11 sociedades entre menopausia y endocrino. Participó la MANAS de Estados Unidos, la EMAS de Europa, la IMS de Europa, participó la FLACIN, que es la Sociedad de Menopausia Latinoamericana. Y lo que ellos dicen es lo mismo, que la terapia con testosterona en el tratamiento del síndrome de deficiencia sexual o de bajo deseo sexual hipoactivo respaldan que tiene un moderado efecto terapéutico. Moderado, primero. Segundo, que la testosterona se debe usar para eso, pero que no se debe usar para ninguno de los otros síntomas. ¿Cuáles son los otros síntomas? Pues la debilidad, la falta de energía, la falta de masa muscular, etcétera, etcétera. Que el tratamiento debe alcanzar niveles de testosterona normales premenopáusicos, lo que quiere decir que nosotros cada que hagamos tratamiento de testosterona tenemos que tener una testosterona de base y tenemos que tener testosterona de controles mientras estamos haciendo el tratamiento. Y eso es lo que dicen ellos a lo último, debe monitorizarse periódicamente los niveles de testosterona. Por último, este cuadrito se los acabo de hacer porque esto es, digamos, el armamentario terapéutico que nosotros tenemos. Esto que está iluminado aquí, que va a aparecer, es lo que nosotros podemos decir tenemos en Colombia. ¿Qué tenemos en Colombia nosotros? Nosotros no tenemos implantes de testosterona. Ese es otro tema, que es un tema un poquito álgido. Nosotros tenemos enantato de hidroepiandrosterona y valerato de estradiol. Voy a dar nombres comerciales aunque no debería, que es el Ginodian de Pod. Nosotros tenemos la metiltestosterona, ¿no? Oral,
nosotros tenemos un decanoato de testosterona que se llama Andriol. Nosotros no tenemos parches de testosterona, no tenemos crema de testosterona, pero tenemos gel de testosterona que se llama Androgel. El uso y el manejo de esto es un manejo muy empírico, que es lo que uno ve. Por ejemplo, nosotros tenemos el gel y pregúntele a cualquiera de los médicos cómo utiliza usted el gel de testosterona que no está hecho ni diseñado para la mujer, sino para el hombre, y va a encontrar muchas respuestas, todas diferentes y obviamente no respaldadas científicamente. Muchas gracias a todos y feliz cuarentena. Hola Gustavo, pues muy bien, gracias por tu presentación. Excelente, para algunos muy cargada, pero la idea es esa de que la información científica se vislumbre y se ponga en la palestra del conocimiento. La verdad es que va a ser una herramienta muy buena para muchos profesionales de la salud y sobre todo, como tú lo decías al principio, debe ser una motivación en las consultas porque gran parte de los profesionales no dejan que los pacientes aborden este tipo de temas. Vamos a tener una modalidad de hacer unas preguntas, les vamos a hacer unas preguntas al auditorio, van a tener la opción de contestar, todas son anónimas, digamos, no van a aparecer los nombres de las personas, pero vamos a ver, digamos, en el contexto global del conocimiento, qué opinan las personas en relación a las preguntas que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a mirar en la pantalla de la presentación las preguntas y van a ver las opciones de respuesta. Yo les digo en qué momento deben marcar su respuesta y posteriormente vamos a ver el conglomerado de planteamientos que se dan. Digamos, y también tenemos unas preguntas que los asistentes han desarrollado. Entonces aquí viene la primera pregunta, dice así: estén todos listos. ¿El síndrome sexual hipoactivo es de causa hormonal, psicológico, orgánico o ninguno de las anteriores? Entonces, por favor, ustedes alístense para marcar una de estas 4 respuestas. Recuerden que todas son anónimas, pero es muy importante que las desarrollen. Así que vamos a dar vía libre. Señores y señoras, hagan su respuesta ya. Han hecho sus votaciones, creo que es suficiente el tiempo y vamos a ver una segunda pregunta. La segunda pregunta, recuerden que es muy sencillo, pero es muy importante que todos hagan sus respuestas. ¿El bajo deseo sexual puede ser un componente principal neuroendocrino? ¿Puede ser causado por andrógenos bajos? ¿Puede ser influido por atrofia vaginal? ¿O todas las anteriores? Seleccione una de estas 4 respuestas. Hagan sus respuestas, señores y señoras, ya. Muy bien. Y vamos entonces a la tercera pregunta. La tercera pregunta también es bastante sencilla, digamos, es una pregunta que los que estuvieron atentos en la conferencia lo podríamos responder. Dice, ¿el uso de testosterona está aconsejado para un deseo sexual hipoactivo, un bajo deseo sexual, un síndrome de insuficiencia de testosterona, todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Entonces, señoras y señores, piensen en su respuesta y márquenla ya. Muy bien, vamos entonces ahora a la cuarta pregunta. Con esta terminamos este panel y nos vamos a las preguntas que se han planteado para el doctor Gustavo Gómez en relación a la conferencia. La cuarta pregunta es, ¿no es cierto que la flibanserina esté aprobada para el síndrome de deseo sexual hipoactivo? ¿Actúa a nivel del ovario? ¿Aumenta la excitación? ¿Disminuye la serotonina? ¿Aumenta la dopamina?
Señoras y señores, piensen en su respuesta y márquenla ya. Muy bien. Entonces, vamos a mirar preguntas y respuestas que el auditorio ha planteado. Desde Argentina, el profesor Néstor Ciceles y también una gran amiga, Alejandra Lizalde, han hecho una pregunta sobre el uso de tibolona, Gustavo, en el deseo sexual hipoactivo, ya que uno de sus metabolitos, dice el doctor Ciceles, tienen los receptores del sistema nervioso central una acción similar a la testosterona. Y también pregunta la doctora Alejandra Lizalde en relación a este tema, la opción de los peles de testosterona que tú nos comentabas ahora hacia el final de la conferencia. Gustavo, te escuchamos. Bueno, primero, gracias Néstor por estar enlazado y realmente, obviamente no hablé, el tema era únicamente hablar de andrógenos, ¿no? Y tú sabes que la tibolona no es un andrógeno, la tibolona es un estar, un ser, podríamos decir. Obviamente la tibolona ha sido demostrada que sirve para el bajo deseo sexual. Y Santiago Palacios, hay una diapositiva muy clásica de Santiago en un trabajo muy grande que hizo, demostró que la tibolona servía para el bajo deseo sexual, que es lo que yo llamo bajo deseo sexual, no deseo sexual hipoactivo, y es importante porque se muestra en este trabajo específico, y hay muchos trabajos de eso, que aumenta la mayoría de los dominios de la respuesta sexual. Aumenta el orgasmo, aumenta la excitación, aumenta el bienestar. De modo que sí, Néstor, estoy de acuerdo contigo, la tibolona puede ser una opción. En pacientes, yo creo que serían pacientes que tuvieran indicación además para la tibolona. Lo podemos utilizar mucho en pacientes posmenopáusicas, lo podemos utilizar en pacientes que no toleran, por ejemplo, los estrógenos progesterona, aun cuando en pacientes que tengan las mismas contraindicaciones de terapia estrogénica tienen las mismas complicaciones, las mismas contraindicaciones que la tibolona. Pero en resumen, sí, la tibolona es una opción. Gustavo, hay una pregunta de uno de los asistentes, si se conoce algo de estudios de flibanserina en el hombre. No, definitivamente no. Que yo sepa, la flibanserina siempre se ha buscado en la mujer. Y lo que yo quería recalcarles es que miren que la acción de la flibanserina fue una acción a nivel neuroendocrina, es una acción a nivel del conocimiento de lo que regula el deseo excitatorio y el deseo inhibitorio. Comparado con el Viagra, tiene un mecanismo de acción completamente diferente. Nosotros sabemos que el Viagra es una antifosfodiesterasa que inhibe, que aumenta la prostaglandina Fe2 y aumenta la vasodilatación y por eso aumenta la erección. Pero recordemos que el Viagra, diferente a la flibanserina, no aumenta la excitación ni el deseo sexual, ¿no? Nunca se utiliza el Viagra para que le den ganas a uno, no, el Viagra lo utiliza uno con ganas o sin ganas y le ayuda, pero actúa a nivel periférico, no a nivel central. La otra pregunta, Gustavo, que nos hace el profesor Julio César Mesa es relaciona cuánto tiempo después de normalizar la acción estrogénica en la perimenopausia y en la menopausia se debería esperar para considerar el uso de andrógenos con el propósito de modular el deseo sexual disminuido. Digamos que una paciente ya no tiene sintomatología climatérica, digamos, no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, pero la opción de usar andrógenos, ¿cuánto tiempo después de haber terminado una terapia de reemplazo estrogénica podríamos empezar a usar andrógenos? Bueno, sí, una pregunta diría que es como muy conceptual
Para mí la idea es muy conceptual. Si nosotros hemos utilizado terapia hormonal y nosotros seguimos los parámetros que tenemos de que lo vamos a utilizar durante un tiempo determinado, que debe ser no más de 10 años después de la menopausia, y terminamos la terapia hormonal, pues nosotros debemos pensar si es oportuno darle andrógenos a esa paciente, puesto que los andrógenos, primero, no estamos muy seguros cómo afectaría su sistema cardiovascular a través de su perfil lipídico o directamente a nivel vascular, y no sabríamos qué efecto tendría la conversión que va a tener esa testosterona a estrógenos y que posteriormente podría tener un efecto que nosotros no quisiéramos que tuviera después de 10 años de menopausia. Vemos que yo creo que es muy conceptual. No podríamos ser muy taxativos en eso. Deberíamos entonces mantenernos en el concepto de ventana de oportunidad y mirar también, porque igual estamos hablando de una terapia hormonal aún con andrógenos, para considerar, digamos, los riesgos y beneficios de la misma. Nos pregunta alguien en el auditorio en relación al uso de sildenafilo y tadalafilo en mujeres. Sí, hay muchos estudios también. Estudios recientes de sildenafil ha mostrado que tiene efecto en la mujer, porque tiene efectos locales. Hace vasodilatación, congestiona los genitales, congestiona el clítoris, es realmente aumenta la perceptividad a la estimulación, ¿no? Pero es local, es como en el hombre. Pero no, sí, pero ya está hecha. Y muchos lo recomiendan, muchos artículos dentro de sus conclusiones dice, sí, mejora algunos aspectos de la actividad sexual de la mujer, pero únicamente localmente como lo hace el sildenafil en el hombre. Ok, Gustavo, otra pregunta en relación a la que, considerando que la histerectomía puede participar en una disminución de la respuesta sexual en el mecanismo, digamos, vascular relacionado con la extracción de este órgano, de esta estructura, estamos hablando de que qué recomendaciones podría plantearse como prevención para que no se desarrollara con tanta facilidad una disfunción sexual secundaria. Pero lo Pregunta primero difícil. primero es no operarlo si no es necesario, ¿no? Segundo, pensar que el útero no está hecho únicamente para que tenga hijos y para que dé cáncer, ¿no? Ese concepto tenemos que quitarnos de la cabeza. El problema que uno podría decir es por qué la histerectomía produce disminución de testosterona y testosterona libre. ¿Será que el útero produce andrógenos? ¿El endometrio produce andrógenos? ¿O será que hay un trastorno vascular que afecta al ovario y porque afecta al ovario, la producción de andrógenos del ovario no sale? Y yo creo que son ambas, porque yo les mostré a ustedes que intracrino muchos órganos producen andrógenos y dentro de eso está el endometrio y el miometrio, además de las mamas, además del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Es una diapositiva que yo les mostré. De modo que si tú me dices cómo hacemos para que eso no suceda, entonces primero no lo saquemos si no necesitamos sacarlo, ¿no? Como en la cuarentena. No salga si no es necesario, ¿no? Eso es el punto. Si no necesitas salir, no salga, quédese en la casa. Hombre, si no necesitas sacarlo, no lo saques. Déjalo tranquilo. No hay ningún órgano que sea despreciable. Los cirujanos que van y operan cualquier tumor y ven el apéndice y ¡cha! Saquemos el apéndice para que no le dé apendicitis. Ya se demostró que eso no hay que hacerlo. Todos los órganos tienen funciones específicas. De modo que evitémoslo. Ahora, si lo sacamos, si lo tenemos que sacar y que hay que sacarlo, seamos limpios en la histerectomía, ¿no? Muy limpios en la histerectomía. Hay histerectomías terribles
de guerra, dejan todo dañado, toda la vasculatura dañada. Y si quedan los ovarios se van a ver afectados. Tenemos que una técnica quirúrgica muy buena, muy bien hecha, muy limpia, atraumática, que es lo que hace hasta cierto punto la histerectomía por la paroscopia, ¿no? Que es muy limpia. Los que la saben hacer. Ok, Gustavo, excelente. Ese concepto me parece muy importante porque el sufrimiento al cual se ve sometido el ovario podría haberlo comprometido en alguna de sus componentes de su vascularización. La gente sigue muy inquieta con el tema del chip subcutáneo de testosterona, los pellets subcutáneos de testosterona, que aunque en Colombia no están aprobados, uno sabe que alguien los pone, que se colocan pellets de testosterona y algunas pacientes, que además no son baratos también, ¿no? Sobra decir. Comentarios sobre eso, Gustavo. Pues los pellets de testosterona primero no son baratos porque además del costo, el doctor cobra mucho por colocarlo. Entonces, no son baratos por ese lado. Por otro lado, los pellets de testosterona se están usando estaba leyendo acerca de eso yo no lo creía, 70 años, ¿no? Y se han estado utilizando. Obviamente, en este momento hay una justificación de por qué no usar los pellets de testosterona, y los que están en contra de eso es, primero, porque son de liberación controlada, que no se tienen muy seguros los niveles de hormona que nosotros vamos a tener sanguíneos. Que esos niveles de hormona que vamos a tener sanguíneos dependen de muchas cosas. Si es gorda, si es flaca, si se puso cerca a un vaso, si se puso lejos de un vaso, si se hizo muy profundo o se hizo muy superficial. Entonces nosotros no podemos saber los niveles verdaderos de testosterona. Y no, en ninguna parte los mencionan científicamente para el uso de la deficiencia de testosterona. Un trabajo muy reciente que leí, que seguro estaba hecho por alguien que quiere y gusta de los pellets de testosterona en un hospital de Ohio, demuestra que los pellets de testosterona comparados con los no pellets de testosterona no tienen una incidencia mayor en cáncer de mama. Entonces, es un trabajo relativamente bien hecho, ¿no? Controlado, con sus controles adecuados, y ellos lo hacen específicamente como punto de su meta principal, su objetivo principal es cáncer de mama. Y ellos dicen que no produce cáncer de mama. Bueno, está bien. Pero no habla nada de cómo está el HDL, cómo está el LDL, cómo está el colesterol, ¿no? Cómo aumenta el riesgo cardiovascular o no lo aumenta. De modo que yo diría que de los usos de testosterona en la mujer, el pellet de testosterona de pronto es el menos documentado científicamente, creo yo. La otra pregunta, Gustavo, y pues digamos siguiendo con esta temática de la testosterona, dice, ¿se puede usar testosterona inyectable u oral en la mujer, ya que estas presentaciones sí están más disponibles en Colombia? Y en caso de que se pueda, digamos, ¿cuál sería la dosis que se recomendaría tratando de evitar los efectos indeseables como virilización o algunos cambios androgénicos ya como eventos adversos? La respuesta Inyectables y es, orales. se ha usado, y hay trabajos de uso de metiltestosterona. Nosotros conseguimos metiltestosterona y se ha usado. En dosis de la metiltestosterona creo que viene a 5 y a 10 miligramos.
Las dosis recomendadas en lo que se ha usado y los trabajos son de 1.25 y 2.5 miligramos de testosterona. Esos trabajos han mostrado que tiene efecto que estamos buscando, pero que la respuesta de efectos secundarios es muy individual. Hay mujeres que no les da nada. Hay mujeres que toman 2 pepas y les salen pelos por todas partes. Entonces, la respuesta individual es muy importante. Pero si la respuesta individual exógena, externa, cambios de la voz o aumento del vello o distribución anormal del vello es diferente, de pronto la respuesta endógena también puede ser diferente. Y eso no está estudiado, no está trabajado. Ahora, la testosterona inyectable sí yo creo que es totalmente contraindicado, ¿no? Uno colocarle un Nevido a una señora o colocarle un testosterona de poda a una señora, no, definitivamente no, no hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ahí no tienes reversa. Ya lo pusiste y ya fue. Y ya los efectos secundarios se van a dar. Y si van a quedar, muchos quedan. Yo tengo pacientes que le han dado una ampolla, o ellas mismas la han formulado, de testosterona por bajo deseo sexual o por aquellas que hacen fitness y están en los gimnasios y quieren masa muscular y todas cosas, y su entrenador le dice, no, póngase una pollita de esto de testosterona, un docanoato de testosterona, y he visto mujeres que han cambio de voz irreversible y aumento de andrógenos irreversible, y con textura masculina irreversible. Digamos que yo creo que esa no se debe usar. Bueno, excelente. Quiero avisarle a todos que van a recibir en sus correos electrónicos una encuesta que vamos a realizar con el fin de que nos escriban sus opiniones en relación a esta actividad académica que hemos desarrollado. Y la última pregunta para el profesor Gustavo Gómez está relacionado con 2 temas que han planteado los asistentes. Una es cuando una paciente no quisiera tomar ninguna terapia hormonal o algún medicamento, y en la otra plantean que algunos pacientes, algunas parejas, el consumo de vino o brandy puede estimular su respuesta sexual sin haber, digamos, un componente pornográfico, sino solamente el consumo de estos vino rojo fundamentalmente y brandy. ¿Qué implicaciones tendrías en una respuesta sexual? Mira, el alcohol es depresivo, en general. El alcohol es depresivo para el hombre y para la mujer. Hay hombres que toman alcohol para poder iniciar una relación sexual, pero es para poder afrontar, para poder pedir, para poder iniciar. Desinhibirse, pero cuando van al acto, chao. Porque es todo lo contrario de lo que se busca, es depresor. Lo mismo sucede con la mujer. Ahora, una copita de vino, pues ni te da, ni te quita, diría yo, ¿no? Es como decir uno, bueno, me tomo una copa de vino, me pongo un poquito high, de pronto, con relación a mi estado de ánimo puedo cambiar un poquito, pero no creo que sea un buen... una relación causa-efecto de un mejoramiento de la relación sexual. Y la otra, ¿cuál era que me decías? No, la paciente que no desea usar ningún tipo de medicación hormonal. Bueno, hormonal, sí, no. Como te digo, no creo que pueda ser el alcohol en general. Correcto. Y ya habías contestado que el uso de sildenafil o tadalafil podrían favorecer la excitación local y pues sí, obviamente faltaría el gran componente de manejo de terapia de pareja para el gran estímulo adicional al beneficio que podrían dar estos medicamentos a nivel de la circulación y la estimulación en el deseo, digamos, en la acción local a nivel clitoridiano.
Sí. Creo que estamos con las preguntas resueltas. Hay unas otras y por tiempo ya nos toca cerrar nuestro webinar. Agradeciéndoles a todos su participación, al profesor Gustavo Gómez Tavares por la excelente ponencia que nos ha desarrollado el día de hoy. Algunas de las preguntas que quedaron sin responder, les vamos a hacer respuesta vía correo electrónico y por supuesto agradecerles a todos su participación e invitarlos a la nueva reunión que tendremos desde el punto de vista académico de la Asociación Colombiana de Menopausia Capítulo del Valle, que vamos a desarrollar hasta todo el semestre que queda, el tercer jueves de cada mes. El próximo será el julio 16 a las 7 p.m. Utilizando esta misma plataforma les haremos llegar las invitaciones para que ustedes se inscriban y puedan participar. Vamos a hablar sobre terapia del sueño a cargo de un profesor de psiquiatría y vamos a hablar sobre el control de peso y obesidad en la mujer mayor. Recuerden que son nuestros temas para el manejo de la mujer mayor, para considerar no solamente los aspectos propios de terapias hormonales, sino considerandos globales de la salud de la mujer en todos los aspectos, y esos considerandos académicos van a ser tratados por ponentes de altísima calidad que ustedes van a tener el gusto de escuchar en nuestro webinar de julio 16 del 2020 a las 7 de la noche. Todos estarán cordialmente invitados y a sus correos electrónicos, así como la encuesta que les haremos llegar, también por supuesto estará la invitación de nuestra actividad académica. Tengan buenas noches para todos aquellos que están en horario nocturno y buenos días para los que están en horario diurno, y gracias por su participación.